David Moore Robinson nos cuenta toda la historia paso a paso. Dice así: un escritor del siglo II a.C., Paléfato, hace la muy inconsistente afirmación de que este es el Faón cuyo honor como amante más de una canción ha escrito Safo. No hay ninguna alusión a que Safo curara su pasión saltando desde la blanca roca de Leucade. Ateneo y Suidas van más allá y explican que la víctima fue otra Safo. E incluso en la tardía lista de saltadores de Leucade, en Focio, no se incluye a Safo. Sigue explicando que el bello Faón, la estrella brillante de Afrodita, Faón, es brillante, Faón igual brillante, pone Robinson, es solo otro avatar de Adonis. Esto es algo que ya explicó en el siglo anterior a Robinson Ottfried Müller, en ese estilo neoebemerista que practicaría su discípulo, bueno, sí, podemos llamarlo su discípulo, Max Müller, Friedrich Max Müller. Bueno, pues ya Ottfried Müller lo había propuesto, que Faón no era un personaje real, sino que era un personaje, era un astro mitologizado y que por entender mal los poemas, por entender mal los textos, los versos, se habían inventado un personaje, una historia de amor que solo existía en la mente del vulgo. Y nada de esto, por supuesto, es inconsecuente con su himno a Adonis, del que surgió el nombre de Adónico, para el verso que clausura la estrofa sáfico-adónica. Sigue adelante Robinson. La leyenda del salto de la lesbiana aparece por primera vez en Platón, el poeta de la comedia antigua, que escribió la obra llamada Faón. Más tarde, en la Comedia Nueva, Menandro estuvo probablemente adornando un cuento viejo, de acuerdo con la moral contemporánea, cuando produjo su Leucadia, de la que Turpilio, un contemporáneo de Terencio, escribió una paráfrasis latina. También nos da cuenta Robinson del comienzo de la tradición iconográfica derivada de esta invención. En un fresco sobre estuco no posterior al año 40 después de Cristo, y en la media cúpula del ábside al final de un edificio subterráneo en Roma cerca de Porta Maggiore, que sirvió para el culto de alguna secta neopitagórica, o posiblemente como templo de las musas, o posiblemente solo como residencia de verano de algún entusiasta de los poetas griegos, como las habitaciones recientemente descubiertas de un entusiasta de Homero en Pompeya, tenemos una posible ilustración del santo Leucadio, al menos simbólicamente como personificación de la despedida de la imagen del alma. Safo, lira en mano, está saltando desde el brumoso acantilado que menciona Ausonio en su sexto idilio, y abajo en el mar hay un tritón extendiendo una lona para frenar su caída. Enfrente, en una altura, está Apolo, que tenía un templo en aquel lugar, y a quien, de acuerdo con la 15ª heroída de Ovidio, Safo prometió dedicar su lira si le era propicio. Ovidio es el primer escritor del que tenemos esta historia en detalle. Se usó a menudo en la literatura tardía, como veremos en un capítulo posterior. Muchos conocen la traducción de Ovidio, pero si mis lectores desean leer un relato circunstancial, imaginativo y humorístico, muchos conocen la traducción de Ovidio de Pope. Se me olvidó tomar nota de esto, de Pope. Pero si mis lectores desean leer un relato circunstancial, imaginativo y humorístico del salto de Safo, en el que se basa mayormente la idea popular moderna, pueden encontrarlo en El Espectador de Addison, número 233, número 233 del Espectador de Addison, de 27 de noviembre de 1711. Hasta aquí Robinson. Nos ha mostrado a Safo con Faón, Jacques-Louis David, en Safo, Faón y el amor, de 1809.
En la Peña de Leucade nos la han mostrado Antoine Jean-Rod, Jules-Élie Delaunay, Andrea Gastaldi, Théodore Chassériau. Théodore Chassériau hace una interpretación muy hermosa, pero era un tema muy falso. Chassériau, Gustave Moreau, Ernst Stückelberg, Charles Mengen. No falta la escena ni siquiera en los sótanos del Museo del Prado, ya que hay una Safo de 1881 de Miguel Carbonell Selva. El teatro y la ópera tampoco dejaron escapar la historia. Digo, el teatro y la ópera, el teatro musical. El teatro antiguo era naturalmente musical. El teatro moderno, no, por supuesto, las comedias que dan origen a esta leyenda. Baste citar Safo y Faón de John Lilly de 1584, Safo de Jean-Paul Egide Martini, con libreto de Constance Pipelet, Princesa de Saint-Dic de 1794, por lo que debemos nombrarla, como se hacía en esta época, como Ciudadana Pipelet. Safo de Madame de Staël de 1816, Safo de Franz Grillparzer de 1818, Safo de Giovanni Pacini con libreto de Salvatore Camarano de 1840 o Safo de Víctor Balaguer de 1870. Francesco Acerbo, cuya edición, por cierto, está ilustrada por Giovanni Stradone con en fin, imágenes hechas ex profeso para la ocasión. No es que sean comparables a las obras que hemos citado, pero bueno, tiene alguna imagen interesante. Esta es la portada. Voy a enseñarla. Sí, los cantos de Safo, ilustrados por Giovanni Stradone. Francesco Acerbo escribe que es necesario olvidar la epístola ovidiana y el último canto di Safo de Leopardi, bellísima lírica, pero en la cual Safo no tiene ni podría tener realidad histórica, siendo solo una transfiguración del doliente poeta de Recanati. Y prosigue. En fin, debemos olvidar la, sin duda, bella Anactoria de Swinburne, un poemita en el cual Safo habla en primera persona, pero es una Safo que ha leído a de Sade y Sacha Masoch. Y las canciones de Bilitis, de Pierre Louis, reconstrucción morbosa y pastiche de los amores de Safo con las amigas. Olvidemos, necesitamos acercarnos a la poesía de Safo con la disposición de ánimo con la que el antiguo sabio andaba en búsqueda de la verdad, sabiendo que no sabía nada. Ciertamente, con las excrescencias legendarias de la historia de Safo podría rellenarse una serie entera de televisión. Ya Henri Tressen logró sacar en Roma en 1683 hasta 18 planchas de lo que llamó las aventuras de Safo, y también el pintor Henri Giraudet, el pintor, como se llama, Henri, podría ser reivindicado por alguna feminista, no era un señor, se llamaba Ana, pero Henri Giraudet de Roussy sacó unos cuantos grabados sobre el personaje, más o menos en este estilo de Tressen. Alessandro Verri sacó en 1780 una novela que fingía ser traducción de manuscritos, no es desde luego el primer caso ni el último, titulada Aventuras de Safo, poetisa de Mitilene, anticipándose a otras novelas como Viajes de Antenor por Grecia y Asia con nociones sobre Egipto, de Etienne-François Lantier, de 1798, que también tiene a Safo como personaje. Muchas novelas la tienen como personaje, en realidad, incluso una protagonizada por Solón, a quien Solón en esa novela le cuenta a Safo sus viajes por Egipto, y Safo simplemente está escuchando la historia de Solón, está escuchando toda la chapa que le pega Solón, cuando la leyenda dice lo contrario, que es que Solón quería escuchar a Safo y luego morir, aunque esto se dice de otros sabios y de otros poetas. En cuanto a las eróticas aventuras de Safo, se han tratado de muchas maneras.
con la delicadeza de Simeón Solomon en Safo y Erimna en un jardín de Mitilene de 1864, o con la crudeza cómica de la edición de 1906 del De Figuris Veneris de Friedrich Karl Feuerbach, con ilustración, bueno, se escribe Forberg, me parece que sería con un laut, pero bueno, Forberg, con ilustraciones de Edouard Henri Avril. Las ilustraciones de Avril son el reverso de la imagen de Solomon. Ciertamente no podemos tener estas imágenes en mente si queremos leer adecuadamente a Safo. Hay que hacer caso a Francesco Acerbo y olvidar. Sin embargo, él mismo acepta una de estas leyendas, argumentando extensamente las razones que tenía la Iglesia para quemar las obras de Safo. Sin embargo, la supuesta quema de las obras de Safo en 1073 es un embrollo similar a la historia de los amores con Faón. En 1522, el humanista véneto Pedro Alcionio publicó en las prensas de Aldo Manuzio el diálogo Medicis legatus, sive de exilio. Seguramente pronunciaría Medicis legatus, porque claro, esto es evidentemente anterior a la pronunciación, a la extensión de la pronunciación erasmiana, Medicis legatus sive de exilio, en la que su enemigo Paolo Manuzio lo acusó de haber plagiado fragmentos del único ejemplar existente del De Gloria de Cicerón y luego haberlo destruido. Copió a Cicerón del único manuscrito que quedaba y luego destruyó el manuscrito para quedarse como autor de tan gloriosos conceptos del De Gloria. Pero esto fue demostrado como falso por Girolamo Tiraboschi en su Historia de la literatura italiana. Ya es un buen paso para no creer todo lo que leemos en los libros, en especial los que no están escritos precisamente sine ira et studio. En ese diálogo, Alcionio recuerda que Demetrio Calcondilas recordaba haber visto quemar las obras de Safo por orden patriarcal e imperial y sustituirlas por las de San Gregorio Nacianceno. Y esto sería una muestra más de la decadencia del imperio, que acabó consigo mismo por la traición. Pero ya en el siglo XII, Juan Tzetzes se quejaba en Sobre los metros de Píndaro de que tanto Safo como su obra han sido consumidas por el tiempo. Es decir, evidentemente no se quemaron en el relativamente corto periodo que va desde que estaba estudiando allí Calcondilas a que en 1453 se tomara la ciudad, como digo, por una traición. Hacia 1538, Girolamo Cardano escribió en De Sapientia una acusación contra los dos Gregorios, una acusación de haber acabado con la literatura griega y latina. Al Papa Gregorio, del que no daba ordinal, le atribuía haber quemado a Cecilio, a Franio, Nevio, Licinio, Ennio, Atilio, Víctor, Livio, Plauto y Marcial. A San Gregorio Nacianceno lo acusaba de haber quemado a Menandro, Dífilo, Apolodoro, Filemón, Alexis, Safo, Alceo, Aristipo e incluso a los autores de Anales. Todo revela un rumor creciente entre los eruditos que se fue enredando hasta que, en los segundos Scaligerana, es decir, los dichos, charlas, cartas, cosas y chismes de José Justo Escalígero, recogidos por Jean y Nicolas de Vasson, se acabó mezclando todo al acusarse a San Gregorio VII de haber mandado quemar a Safo en Roma y Constantinopla, en una fecha en la que esto era imposible, pues ya se había producido el cisma de Miguel Cerulario. En caso de quemarse algo en Constantinopla, habrían sido las propias cartas de San Gregorio VII. A pesar de los insultos de Taciano, no parece haber habido inquina alguna de los cristianos contra Safo, más allá de que en la cristiandad latina no se la conoce mucho. San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, al explicar los versos sáficos, dice que los inventó una mujer llamada Safo, y no parece saber tampoco mucho más del resto de los poetas. Raterio, obispo de Verona, leía a Catulo,
admirador, imitador y traductor de Safo. Y hasta tal punto que Catulo llamaba a su amada poética lesbia. Más allá de un epigrama satírico contra Tiberio, recogido por Edelstin Dumeril, los endecasílabos sáficos sobrevivieron ante todo en la liturgia. Así lo expresa Tirso de Molina en Cigarrales de Toledo. Safo en Lesbos de nombre a los sáficos versos que hasta agora la Iglesia canta y honran a su autora. Y lo mismo Sor Juana Inés de la Cruz en un villancico. En las sílabas concede que se pueda recoger lo que excede, porque él solo conceder breves puede. De todo, en fin, despedido, solo hacer sáficos precia, comedido, y en los himnos se ha metido, de la Iglesia. Al fraile y a la monja se suma, con forma más extraña, el canónigo Bartolomé Cairasco de Figueroa. Es un cantar suave y evangélico, y una santa armonía y apostólica, que en celestial bucólica regala el cielo en frasis metafórico, con literal sentido y alegórico. Famosos santos de la grande crónica no desdeñaron los acentos líricos y pusieron en dísticos y sáficos sus conceptos seráficos, haciendo a muchos santos panegíricos. En las ediciones de 1603, 1609, 1613, 1614, 1615 y 1618 del Templo Militante de Cairasco de Figueroa figura este elogio. Noble prior de la Catedral de Canaria, canónigo emérito de la misma, muy sabio en humana y en sagrada doctrina, clarín de las musas, inventor del nuevo sáfico hispano, que llaman esdrújulos, orador muy elocuente de expresión fácil, hijo de Minerva, pregonero de la alabanza de los santos, muy digno de la perpetua fama y de alabanza, alabado por el envidioso Zoilo a causa de la prestancia y claridad de ingenio, amantísimo de la fe católica, acérrimo perseguidor de herejes, doctor y estímulo de la virtud. Inventor, sí, del nuevo sáfico hispánico, del nuevo sáfico hispano, el esdrújulo, que suena como hemos visto que suena, algo parecido a la romanza del Major General de los piratas de Penzance de Gilbert Sullivan, pero no introductor, desde luego, del sáfico en España. Ramón Menéndez Pidal, en Poesía juglaresca y juglares, recuerda que el primer canto que conocemos en honor del Cid, escrito en sáficos latinos, procede de Cataluña. Marcelino Menéndez y Pelayo, en sus Noticias para la historia de nuestra métrica sobre una nueva especie de versos castellanos, escribe: los versos de 12 y los de 11 sílabas son las dos formas de metrificación más importantes entre cuantas el rey sabio introduce. A los primeros llamó Nebrija adónicos doblados, como a los de 6 adónicos sencillos, comparándolos en otras ocasiones con el trímetro yámbico senario. Otros, con más fundamento en nuestro sentir, los equiparan, en cuanto es posible, con los asclepiadeos. Compárense estos dos versos. Maekenas attavise dite regibus, cae visto dice Señor nuevos yerros. El primero es de Horacio y el segundo es de Juan de Mena, pero bueno, así leído junto. Y se notará que para nuestros oídos no hay gran diferencia. En cuanto a los de 11, su origen sáfico es harto notorio. Navarro Tomás, en su métrica española, dice que el tipo de endecasílabo que Imperial, avanzando ya un poco más en el tiempo, empleó con mayor seguridad y frecuencia fue el sáfico, con acento principal en cuarta, bueno, avanzando muchísimo en el tiempo, pero vamos, estamos hablando del endecasílabo medieval castellano que imita al sáfico, imita al verso sáfico latino, claro, imita la imitación latina del verso sáfico griego. Fue el sáfico, con acento principal en cuarta sobre palabra llana y acentos secundarios en octava o sexta y a veces en las dos. Y que solo la forma sáfica, desde el siglo XVI, empezó a usarse como tipo independiente en intentos de imitación de la métrica latina. El uso del sáfico siempre está relacionado con la imitación directa de los clásicos. Marcelino Menéndez y Pelayo, en el ensayo que hemos citado, expuso este descubrimiento. Francisco de la Torre, que daba el nombre de adónicos a los versos de sus endechas, no hizo sino por casualidad metros sáficos.
La introducción de la bellísima y alada estrofa de Lesbos se ha atribuido con error a Villegas. Punto es este que merece ser puesto en claro, siquiera sea de pasada. Los primeros sáficos que conocemos en castellano, por más que nadie haya parado mientes en ellos, son obra del sabio arzobispo de Tarragona, Antonio Agustín. Recorriendo en cierta ocasión sus obras completas, de edición de Luca 1772, tropezamos en el tomo séptimo, página 178, con una carta a su amigo Diego de Rojas, fecha en Bolonia 1540, y en ella, con estas palabras: Mitto arte quaedam epigrammata novi cuiusdam generis. Los versos de nuevo género a que el futuro arzobispo se refiere son unos sáficos que comienzan así. Júpiter torna como suele rico, cuerno de rama jove copioso, ya que bien puede el Pegaseo monte verse y la cumbre. Antes ninguno sabio poeta pudo ver tanto que senda corta, viese que a griegos la subida siempre fuera y latinos. Vemos que Ennio, Livio y Catulo, Píndaro, Orfeo, Sófocles y Homero, Virgilio, Horacio y con Nasón Lucano, éstas seguían. Hace sáfico si no nombra a Safo. Bien, bueno, podemos disculparlo. Sigue diciendo Marcelino Menéndez y Pelayo. Cosa en verdad extraña. Antonio Agustín, que apenas hizo otros versos que unas deliciosas octavas a la fuente de Alcover, esto es a la fuente de las musas, hizo otros versos a la fuente de Alcover, es quien ha dotado a nuestra poesía erudita de una de sus formas más bellas y galanas. Añádase este laurel a los muchos que ciñen la frente del docto arzobispo. En Sáficos tradujo poco después el Brocense, con admirable fidelidad y acierto, la oda décima del libro segundo de Horacio, Rectius Vives Licini, y en Sáficos escribió Fray Jerónimo Bermúdez varios coros de las Nises, Lastimosa y Laureada. Ambos fueron anteriores a Villegas, y el segundo es autor de trozos muy notables de poesía horaciana, no inferiores a las dos celebradas odas del Céfiro y de la Paloma. Yo diría que son demasiado celebradas estas odas. Demasiado celebradas, podríamos pensar. Villegas goza de una, creo, no lo voy a decir de manera dogmática, pero creo que goza de una inmerecida fama, que le sigue concediendo Tomás Navarro Tomás. Villegas creyó, por supuesto, merecerla, y en la portada de sus Eróticas o Amatorias de 1618 puso un sol naciente bajo las estrellas con el imprudente mote Sicut sol matutinus, mesurgente, quidiste, como el sol matutino. Cuando yo surja, ¿a estas qué? ¿Qué con estas? ¿Qué va a pasar con estas, con las estrellas? Teniendo en cuenta que las estrellas eran Lope de Vega, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo o Tirso de Molina. La fanfarronada puede interpretarse como otro mal aprovechamiento más de Safo, que en un fragmento conservado en los comentarios a la Ilíada compendiados por Eustacio de Tesalónica y citados con elogio por el emperador Juliano el Apóstata en público y en privado, me refiero evidentemente a los poemas y no a Eustacio de Tesalónica, dice: las estrellas alrededor de la bella luna esconden su imagen luciente. Cuando está llena, más resplandece sobre la tierra. Bueno, esto es una traducción de una traducción, deberíamos decir más bien, es la que más resplandece sobre la tierra. Bueno, no dijo el doctor Santander, esto es una interpretación porque claro, no he leído a Eustacio directamente ni a su fuente, es la interpretación de Acherbo. No dijo el doctor santanderino, y pocos ha habido después capaces de recordarlo, que el doctor arzobispo andaba en zaga de otro prelado, Claudio Ptolomeo. Es decir, sin duda el nombre habrá desconcertado y descorazonado a muchos investigadores. Claudio Ptolomei, obispo de Curzola, en croata Córchula, de quien Antonio Agustín toma la idea de adaptar la estrofa sáfica al castellano como Ptolomei lo había hecho en italiano. Del Real Colegio de España de Bolonia, por tanto, sale la estrofa sáfica castellana,
y del Colegio Vives, su vecino y filial, ya que había sido fundado por un bolonio para dar becas a estudiantes de Alcañiz, sale el sáfico latino-polaco. José Guillén Cabañero, en su contribución titulada Un gran latinista aragonés del siglo XVI, Pedro Ruiz de Moros, dice de este autor, que es considerado uno de los padres de la poesía polaca, que usa una sola vez el sáfico. Invibulos Saficum, poema festivo, el sáfico contra los beodos, compuesto medio en latín, medio en polaco. Y explica, lo vuelvo a citar, que Ruiz mezcla con frecuencia palabras polacas en las composiciones latinas. Confer in Lituanicam peregrinationem invibulus Saficum ad Ioannes Firleium epigramma, como los antiguos mezclaban el griego al latín, Lucilio en sátiras, Marco Barrón en sus menipeas, Cicerón en sus cartas. Si bien, creo, el espíritu de estos poemas cuadra más con Teófilo Folengo, es decir, Merlinus Coccaius. Mientras que David Moore Robinson documenta en Inglaterra a finales del siglo XVI, donde escribió algún que otro sáfico latino, el protestante español Antonio del Corro, que no es visto como una bestia protestante por Menéndez y Pelayo, precisamente por escribir sáficos y este tipo de cosas. Y a principios del siglo XVII, en Inglaterra encontramos las estrofas sáficas de Sir Philip Sidney, que paradójicamente Sidney, para traducir a la propia Safo, usa anacreónticos. Y también encontramos a Ben Jonson, amén de ciertos torpes ejemplos, según las propias palabras de Robinson, de imitación de versos sáficos. Tomás Navarro Tomás, en la misma época, nos da cuenta en España de la afición por el metro sáfico de Francisco de Medrano, Baltasar del Alcázar, Esteban Manuel de Villegas, ya lo sabemos, los Argensola, Luis de Góngora y Lope de Vega y Miguel de Cervantes. Merece la pena que citemos las primeras estrofas de la traducción de unos sáficos de Erina, poetisa griega, canción. A Erina unos la hacen discípula de Safo y otros posterior a ella, por Luis Martín de la Plaza. Salve, oh hija de Marte respetada, Roma famosa, cuya ilustre frente, de virtud y de imperio coronada, reluces justamente. Y aunque en la tierra están tus muros como los cielos de la edad seguros, que a tu mano y valor la antigua parca, el cetro no caduco al tiempo ha dado, para que sola universal monarca, tu imperio levantado, rijas con dilatada valentía, y de donde nace a donde muere el día. Esto ahora es una errata del corpus diacrónico del español de la Real Academia. Es evidentemente... bueno, claro. Puede ser un latinismo, sí. No, yo diría que es de donde nace a donde muere el día. Demasiado latinismo sería. De donde nace a donde muere el día. Sobre el siglo siguiente, dice Tomás Navarro Tomás, que casi ningún poeta de renombre desde Luzán a Lista dejó de componer alguna poesía en estrofas sáficas. Sus principales cultivadores fueron Jovellanos, Meléndez Valdés, Cadalso, Noroña y Arjona, y añade luego a Vaca de Guzmán, y por supuesto a Jovellanos, del que Menéndez y Pelayo, entre otros muchos ejemplos, cita estas estrofas sáfico-adónicas en su Historia de los heterodoxos españoles, donde también aparece un poema en elogio de Olavide por Jovellanos, según Menéndez y Pelayo, en versos sáficos bien poco afortunados. Pero bueno, por su tema político, esta estrofa sáfico-adónica place mucho a Menéndez y Pelayo, que la presenta así. Ritos cruentos, moral nefanda y gloria deleznable apellidó a los de la Revolución Francesa e impía a la bandera tricolor, como puede ver el curioso en la oda sáfica a Poncio. Guay de ti, triste nación, que el velo de la inocencia y la verdad rasgaste, cuando violaste los sagrados fueros de la justicia. Guay de ti, loca nación, que al cielo con tan horrendo escándalo afligiste, cuando tendiste la sangrienta mano contra el ungido. Se refiere naturalmente al rey de Francia.
Del romanticismo dice Tomás Navarro Tomás que la estrofa sáfica fue tan abundante como entre los poetas neoclásicos,